Em, Hoy vamos a hablar de varios temas. Como les decía, vamos a pasar un poquito rápido de uno a otro, pero vamos a hablar de Machine Learning, vamos a ver un algoritmo simple para entender qué es un algoritmo. Vamos a hablar un poquito de Big Data, que nos permite utilizar nuevas fuentes de datos, y después vamos a hablar de algunos desafíos que enfrenta la ciencia de datos enfocada al sector público. Para eso voy a ir muy rápidamente por algunas definiciones, solo para que hablemos el mismo idioma. Pero es común escuchar varios términos, se escuchan ahora a diario, suenan parecidos, pero no son exactamente lo mismo. O sea, a veces escuchamos hablar de Big Data, Data Mining, Machine Learning, inteligencia artificial, ciencia de datos, como si fuesen lo mismo, pero solamente veamos muy rápidamente qué es cada uno. Eh, Cuando hablamos de Data Mining, estamos pensando en encontrar patrones comunes en un set de datos. Entonces tenemos muchos datos y queremos extraer información que esté escondida en esos datos. Es un término que ya se usa frecuentemente desde el año 1990 más o menos. Tenemos el concepto de Machine Learning, que se refiere a los algoritmos o el desarrollo de algoritmos para procesar estos grandes volúmenes de datos. Es un concepto un poco más antiguo. Y en general, cuando pensamos en Machine Learning, vamos a estar pensando en temas predictivos. Vamos a querer predecir algo que va a pasar. No siempre, pero la mayoría de las veces. Después también es muy frecuente hablar de Big Data. Cuando hablamos de Big Data estamos pensando en conjuntos de datos tan grandes que nuestros métodos tradicionales de análisis no son suficientes para procesar. Es un término que se empieza a usar más fuertemente desde el año 2005. O sea, ya hace unos 15 años, 17 años, que es algo que está presente. Y finalmente tenemos el concepto de ciencia de datos, que es el que a veces usamos más, porque un poco engloba a todos los otros conceptos. Entonces, ciencia de datos se refiere a este conjunto de principios, de definiciones, de procesos y algoritmos que son utilizados para extraer patrones de los datos. Entonces, obviamente se relaciona con los otros conceptos, pero abarca un poco más que eso. Y por eso es un concepto un poquito más nuevo, eh, desde el año 2008, que se empieza a usar, y ahora en general es el concepto más usado. También se usa mucho inteligencia artificial en los últimos años, aunque su uso es súper amplio actualmente. Pero más allá de la definición exacta, eso solo para hablar un poco el mismo idioma, lo que nos debería interesar es pensar cómo podemos usar estas herramientas, cómo podemos usar este acceso a datos que tenemos para resolver problemas que contribuyen al bien de la sociedad. En eso estamos pensando en el mundo de las políticas públicas. Muchos desarrollos de estas herramientas han sido utilizados por empresas privadas y desarrollados por empresas privadas. Pero desde el mundo de las políticas públicas, del sector público, hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de las personas utilizando estas herramientas. Para eso voy a hablarles un poquito primero de lo que es Machine Learning. Es un concepto importante. Vamos a ver un ejemplo de un algoritmo. Cuando pensamos en Machine Learning en general, estamos pensando en algoritmos. Un algoritmo es un poco como una receta de cocina. Es un conjunto de pasos que se siguen para llevar a cabo un proceso. Entonces vamos a pensar, igual que cuando uno cocina algo y va siguiendo una receta paso a paso, el algoritmo va a ser lo mismo. Entonces suena como un término complejo, y algunos algoritmos son más complejos, pero también hay algoritmos muy simples. Entonces nosotros podríamos pensar que cuando caminamos por la ciudad, y llegamos a una intersección y tenemos que pensar si podemos cruzar o no la calle, estamos siguiendo una especie de algoritmo, que se vería, si uno lo graficara, se vería más o menos así. ¿Verdad? Partiríamos acá de este recuadro a la izquierda, diríamos una persona llega a una intersección y mira el semáforo peatonal, y después ve si está verde o no. Y si no está verde, va a apretar esos botones, que es un misterio si funcionan o no, y va a volver atrás a mirar el semáforo peatonal. Y si sigue estando rojo, no está verde, va a seguir apretando el botón hasta que eventualmente el semáforo, la luz se va a poner verde y la persona, su decisión va a ser cruzar la calle.
esa es una receta que podría seguir un computador también, o un robot. No requiere nada que esté afuera. Tiene todas las decisiones, todos los inputs ahí incorporados. Los algoritmos computacionales muchas veces van a ser más complejos, pero la idea detrás de ellos es la misma. Es una serie de instrucciones y decisiones que le están diciendo al computador cómo se lleva a cabo una acción. Y para eso les quería mostrar un algoritmo súper simple, pero muy usado también. Se llama los K vecinos más cercanos, eh, que nos permite clasificar elementos, por ejemplo, de acuerdo a cuán parecidos son a lo que tienen cerca. Entonces, en el mundo ha existido una discusión sobre si el tomate es una fruta o vegetal. Nosotros sabemos la respuesta a eso, el tomate es una fruta, pero por temas de impuestos en distintos países a veces ha sido clasificado como un vegetal. Nosotros podríamos pensar cómo usar un algoritmo, si que pensáramos que llega un extraterrestre a la Tierra que nunca ha visto un tomate, podríamos pensar cómo esa persona eh, ese extraterrestre, podría clasificar al tomate. ¿Cómo sabría si es que el tomate es una fruta, un vegetal o incluso una proteína? Pensemos que ese extraterrestre que llega al planeta Tierra tiene una lista de alimentos que están categorizados según cuán dulces son, según cuán crujientes son, y después sabe qué tipo son. Entonces, esta persona va a tener una lista que dice que la manzana es súper dulce, tiene un 10 de dulce, de 1 a 10, y es bastante crujiente, entonces tiene un 9, y además es una fruta. Y después en su lista va a tener el tocino, a decir, el tocino no es nada dulce, entonces tiene un 1, es más o menos crujiente, tiene un 4, y es una proteína, y así. Entonces va a tener todo clasificado, pero no va a tener el tomate. ¿Qué podría hacer para saber a qué categoría pertenece el tomate? Primero podría poner esto en un gráfico y se dar cuenta que las proteínas en general están acá en este sector que es poco crujiente y poco dulce. Los vegetales están acá arriba, en general son relativamente crujientes, y las frutas son más dulces y algunas son crujientes y algunas no. Entonces, ¿dónde debería ir el tomate? Para decidir eso, primero debería probar un tomate y poder categorizarlo. Entonces, digamos que prueba el tomate y dice, el tomate no es muy crujiente, así que le voy a poner un 4 de 1 a 10. Y es un poco, o sea, es más o menos dulce, entonces le vamos a poner un 6 en la misma escala. Y vamos a poner el tomate en nuestro gráfico. Y queda como ahí medio al medio. Entonces no es tan evidente dónde debería ir. Pero nosotros sabemos, desde el mundo de la geografía, sabemos que las cosas que se parecen, o sea, las cosas que están más cerca entre sí en el espacio, en general son más parecidas que las que están más lejos. Entonces, podemos ver qué alimento está cerca en el espacio del tomate, o qué alimentos están cerca, para tener una idea de dónde deberíamos clasificar al tomate. Y eso es lo que llamamos vecinos más cercanos. Entonces yo veo quién está más cerca, ¿verdad? Hay unas fórmulas para calcular distancia y distintas maneras de hacerlo, pero si yo calculo las distancias en el espacio entre el tomate y los otros alimentos, voy a ver que el alimento que tiene más cerca es el pescado. Entonces, si yo digo, voy a decir que el tomate pertenece a la misma categoría que su vecino más cercano, vamos a decir que el tomate es una proteína, al igual que el pescado. Nosotros sabemos que eso sería un error. Eh, si ocupáramos un algoritmo así, diríamos que este algoritmo se llama 1NN, porque estamos usando un vecino más cercano del tomate. Pero en general no queremos usar solo un vecino cercano, sino que queremos usar más. Entonces, digamos que usamos los 3 vecinos más cercanos, vamos a decir, voy a definir que el tomate pertenece a la misma categoría de alimentos que los 3 alimentos que tiene más cerca. O sea, entre esos 3, el que tenga la mayoría, se lo vamos a asignar al tomate. Entonces yo, si hago eso, voy a ver que lo que tiene más cerca en el espacio, lo que es más parecido en términos de cuán crujiente y cuán dulce es al tomate, es el pescado, que es una proteína, y la naranja y la uva, que son frutas. Entonces ahí tenemos 2 frutas y una proteína, y voy a decir entonces el tomate es una fruta. Esa es la categoría mayoritaria. Entonces, si se fijan, esta decisión de cómo clasificar al tomate depende inevitablemente de cómo nosotros definamos esos vecinos más cercanos. Si yo decido como investigador que me interesa solamente considerar al vecino más cercano, voy a decir que el tomate es una proteína. Si decido que quiero considerar los 3 vecinos más cercanos,
pueda decir correctamente que el tomate es una fruta. Em, entonces hay mucho que puede hacer un algoritmo, hace mucho trabajo pesado, pero nosotros necesitamos seres humanos que interpreten que es el resultado, que piensen qué algoritmo es el que corresponde usar. Entonces acá no va a haber una separación o un aislamiento de los computadores y de las personas, sino que nosotros como seres humanos vamos a usar los computadores para este proceso, pero no significa que un algoritmo esté haciendo todo por su cuenta sin ningún tipo de, o que no haya sido diseñado o que no haya sido entrenado por un ser humano. Em, y por eso mismo es que nosotros deberíamos poner atención a lo que son los sesgos en la ciencia de datos. Al igual que las personas, los algoritmos pueden tener ciertos sesgos, lo que significa que pueden llegar a conclusiones equivocadas. Y un algoritmo va a estar sesgado cuando de forma sistemática se esté equivocando, cuando tenga una especie de error sistemático. ¿Por qué puede haber sesgos en un algoritmo? Principalmente, hay más razones, pero son principalmente dos. Primero, puede ser que estemos usando, para entrenar el algoritmo, le estemos entregando datos que contienen sesgos y que nosotros no estemos detectando. Por ejemplo, puede ser que nuestros datos no sean representativos de la población, y entonces después yo uso esos datos para entrenar un algoritmo, y el algoritmo va a aprender de datos que no representan bien a la población general. Eh, por ejemplo, si yo quiero entrenar un algoritmo para predecir patrones de tráfico en las calles, y solamente uso información de una aplicación móvil como Waze, solo voy a tener información sobre las personas que estaban usando Waze, pero después si trato de aplicar eso a toda la población en general, voy a cometer errores, va a haber un sesgo, porque no toda la gente usa Waze y la gente que lo usa en general tiene conductas un poco distintas que las que no lo usan. Y la otra forma en la que ingresan sesgos en los algoritmos es por la elección misma del algoritmo. Eh, Cada algoritmo tiene ciertos supuestos, está asumiendo algo, entonces el hecho de que yo elija un algoritmo en vez de otro va a introducir también ciertos sesgos en mis conclusiones o en mis resultados. Eh, y como estamos hablando de este mundo de los datos, hay algo súper relevante que es que el acceso que tenemos ahora a nuevas fuentes de datos nos permite incorporar estos datos en la evaluación, en la investigación en políticas públicas, que es algo que antes no podíamos hacer. Entonces, este mundo de grandes sets de datos nos entrega, por un lado, nuevas fuentes de datos y también ha permitido que se desarrollen nuevas formas de analizar los datos. Y solo como una breve introducción, nosotros en general clasificamos a los datos en dos categorías, datos estructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados es un poco las planillas que usamos siempre en Excel, por ejemplo, que tienen columnas y filas, tienen observaciones, tienen variables. Entonces estos datos administrativos, por ejemplo, van a ser datos estructurados. Pero la gran mayoría, que se ven, ¿verdad? Todos conocemos planillas así. Pero la gran mayoría de los datos en el mundo, que existen en el mundo y que se generan en el mundo, son lo que llamamos datos no estructurados. Los datos no estructurados son datos que no están organizados como en una planilla Excel. Entonces, por ejemplo, los textos de un correo electrónico, las cosas que las personas escriben en redes sociales, las fotos, los videos, el audio, las imágenes satelitales, conversaciones entre personas, respuestas abiertas a preguntas en encuestas, todo eso constituye este mundo de datos no estructurados. Y estos datos no los podemos analizar con nuestras técnicas tradicionales y, y también requieren muchas veces capacidades computacionales para ser procesados que antes, hasta hace un tiempo, no teníamos. Pero ahora sí tenemos y en general se puede acceder a estos datos ocupando sistemas de software abiertos, programas estadísticos gratis. Entonces hay un acceso que antes no existía, que abre un mundo de posibilidades. Eh, una gracia de estos datos no estructurados que muchas veces se van actualizando con una frecuencia que no existe en los datos tradicionales. Si uno piensa en un censo que se hace cada 10 años, o en una encuesta de hogares importante que se hace tal vez una vez al año, una vez cada 2 años,
es información que es súper valiosa e importante, pero que ya cuando la tenemos está desactualizada, o sea, instantáneamente queda desactualizada. Los datos no estructurados en general son actualizados constantemente. Entonces tenemos datos más actualizados y que nos permiten obtener nuevos insights a partir de ello. En general, la experiencia en políticas públicas ha sido trabajar con datos administrativos, por ejemplo, datos del Ministerio de Educación, datos de encuestas. Pero ahora que tenemos acceso a esto, nosotros podemos tomar estos datos y aunque fueron generados para otro propósito, como por ejemplo las imágenes satelitales que se capturan constantemente y tienen otros fines, nosotros podemos tomar estos datos y reutilizarlos para evaluar políticas públicas. Vamos a ver que esto genera una serie de desafíos un poco más adelante, pero también genera muchas oportunidades. Entonces, por ejemplo, si queremos evaluar una política pública, nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué conviene usar? ¿Conviene usar una encuesta o conviene usar datos provenientes de redes sociales como Twitter? Y acá, claramente, una encuesta puede estar diseñada con el objetivo específico de recolectar información sobre la opinión pública, y Twitter no. Twitter es un servicio que tiene usuarios que escriben sus opiniones. Entonces son herramientas que tienen objetivos súper diferentes, pero las dos pueden usarse para investigar la opinión pública. Si queremos, si nuestra pregunta, por ejemplo, es saber cuál es la perspectiva sobre el futuro económico del país de las personas, podríamos pensar que estas dos son fuentes válidas de información, pero con diferencias importantes. Twitter, por una parte, nos da una escala y una velocidad que una encuesta no puede igualar, pero al mismo tiempo Twitter no es representativo de la población en general, no hay un muestreo cuidadoso, no hay ningún tipo de muestreo en general, eh, y tampoco es comparable en el tiempo, como una encuesta sí podría hacerlo, porque Twitter va cambiando cosas en su algoritmo que nosotros no necesariamente tenemos que saber. Entonces, por ejemplo, si mi interés es medir cambios de sentimientos en el mundo cada hora, necesito usar algo como Twitter. No puedo estar haciendo una encuesta cada hora a nivel mundial. Pero si me interesa, por ejemplo, entender las actitudes hacia la inmigración en la población de la región metropolitana en Chile, una encuesta social va a ser claramente mucho mejor. Entonces, los datos que vienen de estas grandes fuentes de datos, de redes sociales, de imágenes, etcétera, tienen muchas propiedades atractivas para responder a algunos tipos de preguntas, pero no todas. Y hay que ser cuidadoso en eso, porque también existe la tentación, ahora que hay muchos datos abiertos, de simplemente usarlos, pero no podemos responder todas las preguntas de forma confiable con esos datos. Veamos un poquitito más de estas nuevas fuentes de datos. Algunas de las más importantes son las imágenes satelitales, los datos de redes sociales, datos de sensores que hay por las ciudades, datos de telefonía celular y datos administrativos que generan los gobiernos en general. Ahora voy a hablar un poquito más en profundidad de las imágenes satelitales, de los datos de Internet y los datos administrativos. Solo para darles una idea general, porque estos son datos que están siendo usados cada vez más en el mundo de las políticas públicas. Entonces, existen satélites que están orbitando la Tierra constantemente, y esos datos, los datos de algunos satélites, son puestos de forma abierta en Internet para uso público. Hay datos obviamente de satélites comerciales por los que hay que pagar, pero hay muchos satélites con sus sensores que están captando constantemente información a los que nosotros podemos acceder desde programas estadísticos simples. Y la gracia es que estos satélites captan información que es difícil, que no podemos ver, que no está en el espectro visible de la Tierra. Entonces, podemos medir muchas cosas y juntar esta información con información que proviene de encuestas, por ejemplo, para tener medidas más precisas y más actuales de cosas que estén pasando en nuestro país o en nuestra región. Entonces, por ejemplo, se pueden usar estas imágenes satelitales para medir el desarrollo de áreas urbanas, para medir cuánto han aumentado procesos industriales en ciertas zonas, para ver cómo ha cambiado la cobertura de vegetación, para encontrar depósitos minerales, para ver el cambio en cuerpos de agua. Se usan también para ver cómo van construyéndose caminos agrícolas. Hay algunos estudios bastante conocidos ya, por ejemplo, se han usado estas imágenes satelitales
tratar de predecir pobreza en barrios usando imágenes satelitales. Entonces, especialmente en África, donde los censos en algunos países no se realizan con mucha frecuencia y no hay encuestas a hogares que sean muy confiables, las imágenes satelitales nos dan un acceso que antes no teníamos. Podemos ver cómo va cambiando desde el espacio, ¿verdad? Cómo van cambiando zonas de estos países. Entonces, por ejemplo, podemos ver, si ocupamos imágenes nocturnas de los satélites, podemos ver cómo van apareciendo luces en partes que antes no estaban iluminadas. Entonces podemos ir viendo cómo se van electrificando ciertas zonas de los países, lo que está correlacionado con el desarrollo económico, eso lo sabemos, hay otros estudios que muestran eso. Entonces nos permite, por ejemplo, tener medidas de riqueza o de distribución de la riqueza en zonas en las que no tenemos estudios hechos en terreno. Este estudio en particular se enfoca en Ghana y Uganda. Después hay otros estudios que, por ejemplo, tienen que ver más con el desarrollo agrícola. Entonces hay un estudio súper interesante que muestra cómo podemos usar estas mismas imágenes satelitales para evaluar el impacto que tienen los programas de construcción de canales de regadío en zonas agrícolas. Este es un proyecto que se hizo en Afganistán, en zonas donde simplemente no se puede acceder, en parte por razones geográficas, pero también por razones políticas, y en las que se implementó un programa de reparación de canales que habían sido destruidos. Y lo que se hizo es que para evaluar cuán bien había funcionado este programa en términos de mejoras de agricultura, se usaron imágenes satelitales para ver cómo cambiaba la vegetación en las zonas cercanas a estos canales de regadío. Esto es algo que habría sido imposible hacer. No había una forma de mandar a alguien a evaluar estas zonas agrícolas. Pero las imágenes satelitales, de nuevo, nos dan ese acceso que antes no teníamos, y estos son datos totalmente abiertos y gratuitos. Entonces podemos tener una idea de cómo está funcionando una política pública que antes no habríamos podido saber. Y además, la gracia que tiene esto es que podemos un poco viajar hacia atrás en el tiempo y evaluar políticas públicas que no se nos ocurrió evaluar en su momento, porque estos satélites se va generando un archivo de imágenes. Todos los días están sacando fotos de cada parte del planeta. Entonces podemos viajar hacia atrás, el año 1998, y ocupar esas imágenes para ver qué cambios se produjeron en esa época con alguna política que en el momento no se evaluó. Los datos de redes sociales, en tanto, nos permiten hacer predicciones mucho más en tiempo real. Nosotros podemos ver cómo interactúan las personas en redes sociales, con qué frecuencia, en qué momentos, y también podemos tratar de identificar los sentimientos detrás de ciertas conversaciones. Entonces, ahora eso está bastante de moda, tratar de ver cuál es el sentimiento con el que se está hablando del trabajo de la convención constitucional, ¿verdad? Entonces se puede tratar de ocupar un algoritmo para tratar de capturar ese sentimiento, lo que va a tener, por supuesto, ciertos errores, pero también puede entregar algo de información. Hay un estudio interesante de hace ya varios años en el que se usó Twitter para tratar de predecir el desempleo. Y lo que funciona sorprendentemente bien, porque mucha gente, las encuestas de desempleo son un poco lentas y a veces hay que esperar un trimestre para tener información, o un mes para tener información del desempleo. Pero mucha gente, cuando se queda sin trabajo, o cree que se va a quedar sin trabajo, escribe en Twitter. Ahí puede escribir: me despidieron, me quedé sin trabajo. Y a unos investigadores se les ocurrió capturar todo eso relacionado al mundo del trabajo que las personas hablan en Internet y ocuparlo para ir prediciendo fluctuaciones en el desempleo. Y efectivamente, en algunos momentos en que mucha gente empieza a escribir cosas sobre el trabajo, ya sea me quedé sin trabajo o me despidieron, eso después se ve reflejado en las encuestas de desempleo. O sea, efectivamente se logra capturar algo de esa variación en el desempleo ocupando datos de redes sociales que también, dependiendo de la red social, se puede acceder de forma libre, porque no a todos los datos, obviamente. Lo otro relevante ha sido el gran aumento y la disponibilidad de datos administrativos que se pueden usar. Las instituciones públicas generan muchos datos,
Y en los últimos años ha aumentado tanto el volumen de estos datos, pero también ha aumentado el acceso que se le ha dado especialmente a investigadores que trabajan en temas relacionados. Entonces, el Ministerio de Educación genera muchos datos y los pone a disposición de personas interesadas en estudiar temas relacionados a la educación. Eh, También es posible con los datos administrativos hacer un poco este viaje hacia atrás en el tiempo. Podemos ver qué estaba pasando en el año 2000 con los estudiantes de tercero básico en Chile, decir algo. Entonces, si implementó algún cambio en el currículum en esa época, nosotros podemos ir hacia atrás en el tiempo y ver qué efectos tuvo usando estos datos administrativos. Vamos a saltar un poquito esto para no alargarlo tanto. Y sí poder llegar a esto, que son los desafíos de la ciencia de datos, que siento que también es importante tener en mente, y con esto ya para terminar y darle la palabra a Patricio. Hay muchas críticas al mundo de la ciencia de datos, al mundo del Big Data, y muchas tienen una justificación, y es importante, si uno trabaja en estos temas, tener en mente esas críticas, y tener en mente que vienen de un lugar, y que muchas veces tienen razón, pero nosotros muchas veces podemos hacer algo para, por lo menos, aminorar las preocupaciones, o, o es algo que al menos debemos tener en cuenta cuando sacamos conclusiones a partir del análisis de datos. Entonces voy a solamente revisar algunas de estas más en detalle, pero una crítica especialmente a los datos extraídos, por ejemplo, de redes sociales, que no son representativos, como decíamos antes. Si usamos datos de Waze, usamos datos de Uber, mucha gente no usa Uber. Entonces vamos a estar dejando afuera a una parte de la población. Y esa es una crítica súper válida y es importante, pero lo que hay que tener en mente es que no todos los estudios que nosotros hacemos necesitamos realmente datos representativos. Lo que sí necesitamos saber es si nuestro estudio necesita datos representativos o no. Y un ejemplo típico de esto viene del año 1854 en Londres, que había una epidemia de cólera, y, a un investigador llamado John Snow se le ocurrió, y no se sabía de dónde venía el cólera. La mayoría de la gente pensaba que era algo que estaba en el aire, pero este señor Snow pensaba que estaba en el agua. Entonces se dedicó, y el agua de Londres venía de dos fuentes de agua, una que tomaba su agua limpia desde afuera de la ciudad, de una zona del río que no estaba contaminada, y la otra compañía tomaba agua desde una zona que quedaba en el río abajo de los desagües. Entonces estaba tomando agua que estaba mezclada con agua de desagüe. Y este señor recorrió distintas partes de Londres viendo de dónde venía el agua que le llegaba a esas casas y viendo cuánta gente tenía cólera en ese sector. Pero no hizo un trabajo representativo, no hizo un muestreo de la ciudad de Londres que nosotros pudiéramos extrapolar más allá, pero lo que hizo fue comparar a estos dos grupos de personas y efectivamente se dio cuenta que las personas que tenían mucho más cólera eran las que tomaban agua que estaba efectivamente contaminada. Y con eso logró convencer al alcalde de la época que efectivamente el cólera se contagiaba a través del agua que estaba sucia, no a través del aire. Entonces este es un trabajo que no era realmente representativo de la población, pero aún así tenía un inmenso valor. Entonces nosotros tenemos que tener clara esa distinción cuando trabajamos en políticas públicas usando muchos datos. Otra crítica frecuente es que cuando trabajamos con estos datos muchas veces lo único que podemos ver es correlación y no causalidad. Entonces yo no puedo saber qué está causando un fenómeno, pero sí puedo ver qué cosas se relacionan con ese fenómeno. Y aunque hay distintas técnicas para tratar de establecer causalidad, especialmente en el mundo de Machine Learning ha habido mucho desarrollo en ese sentido, esta también es una crítica que deberíamos tener en cuenta. Nosotros deberíamos ser cuidadosos cuando extraemos conclusiones de nuestros datos. Deberíamos tener en mente que muchas veces lo que estamos viendo es una simple correlación, pero al igual que en el caso anterior, a veces esto no es un problema. Y para eso creo que conviene eh, primero tener en cuenta que existen muchas correlaciones que son espurias. Por ejemplo, ¿verdad? Hay una página que captura muchas de estas correlaciones que vienen de datos reales. Si nosotros vemos cómo se correlacionan la tasa de divorcios en el estado de Maine en Estados Unidos y el consumo per cápita de margarina, que es esta línea negra, y los divorcios en la línea roja, nosotros veríamos, pareciera ser que se comportan exactamente igual. Entonces alguien podría tener la tentación de decir, algo está pasando, que el consumo de margarina está causando divorcios, o que los divorcios están causando más consumo de margarina.
Lo mismo si vemos cuántas naves espaciales no comerciales han lanzado en un año y el número de doctorados en sociología que se han entregado en Estados Unidos, también veríamos que siguen una misma tendencia de una forma bastante llamativa. O sea, se comportan casi igual. Pero siempre van a existir, cuando miremos muchos datos, vamos a encontrar correlaciones que no tienen ningún sentido. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de extraer lo que sí hace sentido, lo que tiene una teoría detrás, de lo que simplemente es espurio, como esto. Y lo otro es tener claro que no siempre estamos buscando causalidad. No siempre las preguntas causales son las únicas interesantes. Y un ejemplo de esto es pensar en dos situaciones posibles. Podemos pensar que hay una persona que está en medio de una sequía y que tiene que decidir si va a invertir o no en un baile de la lluvia para aumentar las probabilidades de lluvia. Y otra persona que al ver nubes tiene que decidir si va a salir de su casa o no con un paraguas para el trabajo para no mojarse en la tarde a la vuelta. Y estas dos personas van a necesitar cosas distintas. La, la primera persona, las dos personas van a ver beneficiadas si es que se hace un estudio sobre la lluvia, pero la primera persona efectivamente es un problema de causalidad. La primera persona lo que necesita saber es si los bailes de lluvia causan lluvia. Pero la segunda persona que tiene que decir si llevar un paraguas, no le interesa saber qué causa la lluvia. Lo que le interesa es una predicción simplemente. Es una correlación al final. Le interesa saber si es que la probabilidad de lluvia es suficientemente alta como para llevar un paraguas o no. Entonces, hay preguntas para las que necesitamos establecer causalidad y hay preguntas para las que no. En políticas públicas, muchas preguntas no son de causalidad como pensaríamos, sino que hay mucho que nosotros podemos hacer desde este mundo más predictivo. Para no quitar más tiempo, voy a pasar un poquito más rápido por esto, pero hay que tener claro que estas metodologías de trabajo con datos, el acceso a datos, no sustituye el trabajo que se ha venido haciendo por ya muchas décadas dentro del sector público con métodos más tradicionales. Es un complemento. Y hay que tener súper claro eso. Esto muchas veces puede complementar datos de encuestas, puede complementar datos de un censo, puede complementar datos administrativos de un ministerio, tener estas fuentes de datos, pero no necesariamente las va a reemplazar. Hay más riqueza cuando podemos complementarlo. Otra crítica típica es que los resultados a los que llegamos no son muy robustos, y esto puede ser muy cierto cuando usamos datos que provienen de Internet, que pueden estar afectados por sesgos difíciles de medir. Nosotros siempre tenemos que tener en mente los sesgos cuando trabajamos. Y un ejemplo clásico de esto, esta imagen de un avión que tiene circulitos rojos, y en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones aliados volvían de misiones en Europa, se registraba en una hojita dónde tenían impactos de bala los aviones, para poder reforzar la armadura en esos sectores de los aviones que se están construyendo. Entonces, por ejemplo, si se miraba una imagen como esta, se diría, hay que reforzar las alas en este sector, la cola del avión, porque están recibiendo muchos disparos ahí. Pero un matemático en Estados Unidos, que se llama Abraham Wald, dijo, es exactamente lo opuesto a lo que tenemos que hacer. Estas zonas en las que el avión está recibiendo balas son zonas suficientemente resistentes como para que el avión pueda volver a aterrizar sin problema. Lo que nos tiene que preocupar son estas zonas que nunca estamos viendo balas, porque significa que esos aviones nunca llegaron de vuelta. Eso es lo que nosotros llamamos el sesgo de supervivencia. Nosotros vemos solo lo que sobrevivió. Lo que no sobrevivió no vemos dónde tenía hoyos de bala. Ese tipo de cosas, si nosotros no la tenemos en cuenta cuando trabajamos con datos en políticas públicas, en ciencias sociales, vamos a estar cometiendo errores. Y es nuestro trabajo ser capaces de pensar en eso. Y lo último, el acceso a datos nos permite responder muchas preguntas, pero hay que tener ojo, porque muchas respuestas suenan muy rigurosas solamente porque tienen datos detrás. Pero va a depender de la pregunta que estemos haciendo si nuestro análisis es creíble o no. Ha estado muy de moda hacer rankings de personajes históricos en distintas partes del mundo, y después se les asigna un número a cada personaje y suena como que eso fuese algún tipo de verdad.
pero muchas veces son solo opiniones que han recibido un número. Muchas veces las listas de esos personajes están extremadamente sesgadas, entonces aparecen pocas mujeres, por ejemplo, o aparecen muchos personajes de cierta época, pero no de otra, y después se ordenan y pareciera ser que esa es la verdad absoluta. Entonces, solo para terminar, en resumen, muchas críticas de estas tienen fundamentos reales y esas nos deberían obligar a ser cuidadosos en el trabajo que hacemos con datos, pero al mismo tiempo no deberían restarle valor al trabajo que hacemos. El trabajo con datos no es la solución a todos los problemas, pero sí abre muchas oportunidades que nosotros tenemos la responsabilidad de aprovechar. Y nosotros creo yo que si entendemos estos cambios, este acceso a los datos como una oportunidad de complementar lo que hacemos, como una riqueza adicional a lo que hacemos, hay mucho que podemos hacer para contribuir al mundo de las políticas públicas basadas en evidencia. Eso. Voy a dejar de compartir acá para que Patricio, cuando quiera, pueda compartir. Y obviamente feliz después si hay preguntas o comentarios también me quedo para conversar una vez que termine la presentación de Patricio. Muchas gracias, Luis. ¿Me pueden dar acceso a compartir pantalla? Si no tienes, deberías tener ahora en este instante. Genial. Ya, todo tuyo, Patricio. Muchas gracias. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy Patricio Urreola Abayay, actualmente vicepresidente de la Fundación Abriendo Datos y director académico del Diplomado de Ciencia de Datos, Municipio y Territorio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Chile. Agradezco la invitación al Hub Providencia y a IBM, sobre todo en el marco de la discusión que intentan representar sobre el GovTech a nivel municipal. Creo que eso es muy valioso, muy importante, y agradezco también a todos los que están ahora conectados viéndonos en esta charla. Bueno, los objetivos de mi presentación son básicamente tres. Uno es comprender qué son los datos. Dos, entender el valor de los datos. Y tres, conocer la capacidad de los datos para la toma de decisiones. Esto en virtud de que quiero complementar lo que dijo el profesor Luis de su tremenda presentación, así que espero estar a la altura. Es muy importante establecer también que esta reflexión se da en un contexto no menor. El contexto hoy en día tiene como primer característica, por ejemplo, que el estilo de vida tiene mayor dificultad, ¿cierto? Estamos en plena pandemia. Hay una alta cantidad de información generada de distintos lugares, hay una explosión. Hace de años atrás, por ahí por el 2011 creo, las Naciones Unidas hablaba de la revolución de los datos en esa época. Ahora yo creo que hay una explosión mucho más amplia debido al alto consumo de internet, de redes sociales, ¿cierto? A través también de los mecanismos de trazabilidad del Estado. Entonces hay mucha información que nace de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. No solamente están, ¿cierto?, del Estado-Nación dándonos información, sino que también nosotros contribuimos a este escenario de mucha información generada. También estamos en una toma constante de decisiones complejas. Eso también es primordial. En este momento, tomar decisiones por evidencia puede salvar muchas vidas. Y no hacerlo pone en riesgo a nuestra sociedad. Y también tenemos un impacto de la transformación digital en las últimas décadas. Hay, cierto, lo que llamamos cuarta revolución industrial, y que eso también impacta de lleno en cómo nos relacionamos en la sociedad, y también cómo el Estado y las empresas también van adquiriendo estas tecnologías
de cambio. Bueno, para poder entender a los datos como un activo, ¿cierto? Para la toma de decisiones, ¿cierto? Aplicando ciencia de datos, por ejemplo, podemos ver que los datos son recolectados sin fines específicos, ¿ya? Hay mucha información que se está extrayendo, recolectando, que no tiene propósito. Y eso es muy complejo. Lo segundo es que los datos requieren convertirse en conocimiento para la toma de decisiones, o sea, para poder transformar esos datos que están circulando en un elemento para la toma de decisiones, tenemos que transformarlos en conocimiento, ¿ya? Y para eso su uso es clave para los y eso hace que sea clave para los tomadores de decisiones. En este caso, los tomadores de decisiones en políticas públicas. Entonces el dato como activo debe ser aprovechado en su máxima expresión por los usuarios. Y eso actualmente, sobre todo en América Latina, no se está dando. Y no se da por distintas características. Por ejemplo, la mayoría de las personas que acceden a Internet, hoy en día acceden solamente para recrearse en los aspectos de video, de sonido, escuchando Spotify, o a través del chat. Pero hasta el momento la cultura digital en América Latina no ha generado una capacidad de que se puedan co-crear nuevas cosas. Existen sí evidencias de, por ejemplo, la co-creación de software abierto, su uso para geolocalizar, por ejemplo, ayuda social en tiempos de pandemia, pero les pongo un caso. Entonces, el escenario es bastante complejo y ahí es importante que la cultura de entender el dato como un activo es primordial. Bueno, también se habló anteriormente, el profesor Luis habló de el Big Data como un elemento también clave en esta época, el análisis de macrodatos se da principalmente entendiendo de que esta cantidad eh, inmensa de datos, que no caben en un Excel para que se hagan una idea como un ejemplo, tiene como tres características principales. Por un lado, hay los datos tienen volumen, velocidad y variedad, ¿ya? Y eso es clave también para poder entenderlo cuando se mira desde esta mirada como más de macrodatos. Y como también dijo el profesor Luis, los datos también han ido evolucionando y también tienen, hoy en día hay distintos datos circulando, ¿cierto? Están los estructurados, los semiestructurados y los no estructurados. Sobre las fuentes de datos, ¿quién necesita de los datos para la toma de decisiones? Debe comprender que con esto cuenta su organización y con qué fuentes externas le aportan mejor a su propósito. Esto está pensado, esta presentación está pensada como para los emprendedores, para las personas que trabajan en alguna startup y que desean también trabajar con información. Lo primero que tienen que saber es que hay una información interna que ustedes manejan. Y aquí hay algunas preguntas, por ejemplo, que son útiles sobre qué conjunto de datos hay dentro de mi institución, cuántos de esos datos son realmente útiles. O sea, uno, para poder trabajar con datos para el sector público, tiene que considerar que hay datos que uno tiene de manera interna. Y por otro lado, hay que también entender de que existen datos, como también decía el profesor Luis, que están de manera externa. Y que al usar los datos de manera externa y de manera interna, podemos co-crear nuevos conocimientos para la toma de decisiones. Un ejemplo de información externa donde pueden encontrar hoy en día data es Open Data Policy Lab del GovLab de Estados Unidos, Data Collaborate, que lo que busca es que las empresas, por un lado, y el mundo público por el otro, genere un intercambio intersectorial de datos público-privados, lo que beneficia a aquellos que aplican ciencia de datos porque van a tener mejores datos estandarizados en público-privado, que lo pueden utilizar para después proyectar toma de decisiones. Bueno, cuando hablamos pero ¿cómo convertimos en el fondo los datos en conocimiento?
es clave entender de que la inteligencia ahí, como se le dice, la inteligencia de datos se produce aquí en este campo, aquí se produce, en el fondo, aquí se produce información clave para la toma de decisiones, y aquí está básicamente aplicándose la ciencia de datos. O sea, cuando nosotros queremos hacer una proyección en prospectiva, siempre y cuando ocupemos bien el uso de datos responsables, ¿cierto? No teniendo sesgos, ocupando muestras representativas, como decía el profesor Luis, podemos llegar a generar un conocimiento que puede ser clave para la toma de decisiones. Entonces, el dato a modo de conocimiento debe ser capaz de responder quizás 4 preguntas claves, o sirve también para responder 4 como formas de preguntas claves, como también decía el profesor Luis, a modo de qué queremos hacer con los datos, y qué preguntas tenemos que responder, ¿no es cierto? Entonces, los datos nos pueden servir para analizar, para el análisis de la situación, ¿ya? Buscando describir el contexto que tiene un problema, es muy de casi de diagnóstico, pero después tenemos el de causa y efecto, y ese es más clave, más de diagnóstico, que en el fondo lo que busca es entender cuáles son las causas del por qué estamos en la presente situación, ¿ya? Ya cuando ocupamos los datos igual de manera, tenemos una mejor calidad de data, cuando tenemos datos estandarizados, por ejemplo, y cuando tenemos distintos otros elementos, podemos incluso hacer predicción con los datos. O sea, se puede llegar a entregar un pronóstico de qué sucederá tras la descripción y el diagnóstico. Y luego, ya cuando ocupamos elementos como el Machine Learning, podemos llegar incluso a hacer algo más prescriptivo, ya otorgar la posibilidad de conocer en tiempo real si los escenarios pronosticados se cumplirán o no. Y la prospectiva en el caso de un escenario como la pandemia es clave, porque necesitamos entender los distintos tipos de escenarios, y para eso necesitamos datos por evidencia que nos puedan ayudar a hacer escenarios en prospectiva. Es importante también entender que hay riesgos asociados a la mala información, como también comentaba el profesor Luis. Aquí me gustaría detenerme en 3 características un poco más generales. Primero, la recolección. Ya es muy importante a la hora que cuando ustedes quieran usar bases de datos, revisen muy bien si tienen consistencia, la entrada de datos esporos defectuosa, duplicación, no son representativas, son algunas de las características ahí en la recolección. En el procesamiento, el desafío de la agregación y la correlación, como también comentaba el profesor anteriormente, la comprensión de los impactos y los efectos que dejan, y brechas de seguridad. Son parte clave de los riesgos que están asociados al procesamiento. Y cuando ya estamos en el intercambio de datos, ahí es importante entender de que, por ejemplo, la falta de normas y prácticas institucionales de interoperabilidad pueden generar un uso pueden generar la disponibilidad de datos de mala calidad que después no nos pueden servir para la toma de decisiones. El acceso no autorizado o incorrecto a datos, por ejemplo, que son personales y no datos públicos o abiertos. Y los distintos niveles de seguridad. Es importante, también haría una precisión sobre la falta de normas y prácticas para aquellos que están emprendiendo, que buscan generar algún tipo de co-creación con políticas para la toma de decisiones. Creo que también es importante mencionar de que necesitamos mejores normas. En Chile hoy en día no tenemos una agencia de protección de datos personales, por ejemplo, que podría ayudar a aquellas empresas o startups a distintas orientaciones sobre el uso de datos sin incurrir en ninguna falta, por ejemplo. Entonces, es muy importante también que ojalá podamos, desde todos los espacios, empujar esta demanda de mejores normas para tener un mejor radier, ¿cierto?, de datos que nos permitan trabajar por políticas con evidencia. Por otro lado está el análisis,
que ahí se da cuando los modelados de datos son erróneos, o cuando los algoritmos son parciales, o cuando es deficiente la definición del diseño del problema. Ojo ahí, del diseño del problema, generalmente casi todos las deficiencias se dan porque uno no entiende bien cuál era el problema. Y cuando hablamos de la cosa pública, cuando estamos en lo público, es mayor aún la complejidad de entender ese problema porque tiene múltiples causalidades. Y el quinto, el uso. Falta de comprensión de la data, archivos defectuosos y mala interpretación, como también mencionó en algún momento el profesor Luis. Pero también no todo es riesgo, ¿cierto? También podemos generar algunas estrategias con la toma de decisiones, que nos pueden ayudar a despejar dudas en la toma de decisiones, como decía, y ser una herramienta útil para los tomadores de decisiones en diferentes lugares de las instituciones. Ahora, bien, me gustaría tratar de conectar estas materias, ¿cierto? El uso de datos, la ciencia de datos, con el uso responsable de datos, y cómo esta ha impactado en buenas prácticas y en malas prácticas. Y para eso voy a revisar algunas experiencias en el marco del GovTech. Me imagino que los expositores como Enrique Zapata que estuvieron anteriormente ya hablaron y definieron lo que era el GovTech. Básicamente lo que lo que se busca acá es la promoción de un ecosistema de innovación que ayude a digitalizar y apoyar la transformación digital en los distintos desafíos del estamento público. Y por lo tanto es muy interesante poder mirar las buenas o malas prácticas que se han usado a nivel de territorio, a nivel local, dado de que uno piensa siempre que quizás trabajar directamente con datos nos puede llevar a generar recursos para las instituciones o para nuestros emprendimientos de empresas, siempre. O sea, como que nunca perdemos, pero en definitiva, el mal uso de ellos, el mal uso de estos datos nos puede llevar en definitiva a eh, generar grandes riesgos de inversiones en torno a la materia. Miren, les voy a poner un ejemplo de malas prácticas, para ser mucho más preciso. Aquí están viendo la propuesta de Sidewalk de Toronto. Y esto fue una propuesta de ciudad inteligente, muy interesante, que fue promovida por una empresa que no quiero mencionar, pero que empieza con Gu, ¿ah? Y esta empresa hace una alianza con la ciudad de Toronto para generar territorios inteligentes. Entonces, la propuesta era transformar el paseo marítimo de Toronto en una de las primeras ciudades inteligentes del mundo. Esto se fue implementando por ahí por el año 2016-2017, y se expuso durante esta implementación una preocupación por parte de la ciudadanía ante la escasa privacidad de la información y desconfianza en el uso de datos. Esto es clave, porque lo que pasó aquí es que cuando se trató de instalar la implementación de una política de ciudad inteligente, no se le consultó a la ciudadanía y tampoco hubo procedimientos transparentes en toda la implementación. Y eso terminó finalmente con la cancelación en mayo del 2020 de este proyecto, que tuvo mucha inversión por parte de esta empresa Congue, y que también en el fondo nos viene a demostrar que no todo lo inteligente es tan inteligente, sino que también puede ser torpe si no tiene principios de transparencia, probidad y uso responsable de datos éticos. ¿Y por qué hago este comentario? Porque cuando uno analiza la historia de este proyecto, uno puede entender de que primero la licitación, las circunstancias de la licitación fueron
opacas. La ciudadanía nunca se enteró por qué esta empresa estaba invirtiendo y qué significaba que la visión del proyecto apuntara a la felicidad de la ciudadanía. Porque eso era lo que decía un proyecto de estas características, que iba a otorgar felicidad. Entonces, ustedes comprenderán que la ciudadanía, que los vecinos de la localidad se cuestionaron e indagaron en el proceso de licitación, y eso ya generó una desconfianza desde el inicio. Y luego, bueno, esta licitación comprendía la instalación de ciertos sensores, porque los sensores hoy en día son herramientas muy útiles para poder extraer la mayor cantidad de información. Se ocupan hoy en día, por ejemplo, sensores para extraer información en el consumo de electricidad en los servicios públicos, por ejemplo, o hay sensores también que miden la calidad del aire, en fin. Entonces, la instalación de estos sensores también empezó a generar preocupaciones en la ciudadanía, porque imagínense que llega a una empresa, a una startup que quiere instalar un sensor que me va a estar monitoreando cada cierto tiempo y no me preguntan, hace muy complejo poder convivir con este tipo de artefactos. Y es peor aún cuando uno se pregunta, ¿qué hace el sensor? ¿Qué pasa con la información o con los datos que extrae este sensor? Entonces es muy importante que los emprendedores entiendan que el poder intervenir en el espacio público para poder extraer más información a través de este tipo de sensores tiene que tener ciertas condiciones de participación. O sea, yo me imagino que en otro momento esta empresa con GE, cuando quiera implementar su producto en otra ciudad, lo más probable es que pase por a través del consejo municipal o el consejo regional, por ejemplo. Me imagino que va a pasar por ahí para poder solicitar un permiso de instalación de sensores porque quiere extraer esos datos para aplicar ciencia de datos y tomar decisiones en virtud supuestamente de la ciudadanía. Entonces, tiene que haber un proceso de legitimidad detrás de estas implementaciones cuando hablamos en clave de ciudad inteligente. Bueno, y también quiero aprovechar de hablar de buenas prácticas porque hablábamos de los riesgos, ¿cierto? A mí me importa mucho hablar de los riesgos para que ustedes cuando hagan sus inversiones o cuando quieran eh, em, eh, enfrentar un desafío a nivel público con datos, eh, siempre sean rigurosos, porque estamos trabajando con las personas. Y ese es el centro de la transformación digital también. Entonces, para seguir, hay aquí una startup en Chile que se llama GovCity, con Comunis, ahí son como una pequeña startup, que trabajan con el uso de información recolectada de toma de decisiones como motivación. Se hace fundamental para ellos conectar a las ciudades con las personas para responder a las preguntas que se generan actualmente. O sea, no, es bien interesante porque lo que buscan es como un elemento más participativo detrás de sus definiciones. Surgen ellos en el 2019 con una propuesta que era mejor municipio, y después fue cambiando a GovCity y ahora se están internacionalizando y están vendiendo sus productos en Europa cumpliendo todas las condiciones de la protección de uso de datos, que eso también es interesante, por eso lo quería mencionar. ¿Cuáles son sus productos? Trabajan en la digitalización de servicios, en la atención con la atención centrada en las personas. El 2021 es seleccionada por GovTech Lab Madrid para brindar su solución a España. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ellos como que logran romper el umbral. O sea, son una startup que trabaja a través de la digitalización y la ciencia de datos, pero con un enfoque de uso responsable y ético de ellos, por lo tanto, logran instalar sus productos en la administración pública nacional, pero luego rápidamente logran entrar al mercado de la Unión Europea. Entonces, ahí hay algo muy interesante que pasa a través de estos circuitos de empresa o startups que entregan servicios innovadores para los desafíos de la administración pública en términos de digitalización y transformación digital. A modo de datos más duros, ahí han logrado atender a más de 100.000 personas
desde el 2020, gestionando más de 25.000 elementos territoriales como basureros y luminarias, por ejemplo. Recopilan la opinión de más de 1 millón de personas con votaciones digitales. Eso también es bien interesante porque nosotros en el proceso de la Convención Constitucional nos tocó implementar una consulta, no una consulta ciudadana, discúlpenme, sino un portal de iniciativas populares de normas constitucionales, el cual se instaló en 2 o 3 meses y logró una alta participación. Y esa es una data que queda disponible y que en el fondo sirve para la toma de decisiones porque tiene legitimidad en torno a la participación de sus adherentes, que no es menor. Y hoy en día los municipios en Chile también se están arriesgando a tener estos portales de participación para votar algunas cosas y elementos en línea, y ahí el emprendimiento en GovTech puede entregar algunas soluciones innovadoras. Bueno, este segmento logra reactivar la economía local con mercados digitales de ciudad que han transado en $120.000. Esa es la presentación a grandes rasgos y quiero invitarlos a que puedan seguir a los emprendedores enfrentando los desafíos de la administración pública. El Estado es un espacio